El tema que veremos hoy será el de carbohidratos. Para comenzar, el término carbohidratos se utiliza para referirse a una clase amplia de aldehídos y cetonas polihidroxilados llamados comúnmente azúcares. La mayoría de los carbohidratos contienen carbono, hidrógeno y oxígeno en una proporción de carbono, hidrógeno 2, oxígeno N, y de aquí viene su nombre. Las plantas verdes sintetizan los carbohidratos durante la fotosíntesis, es por eso que pusimos esta imagen. Un proceso complejo en el cual la luz solar provee la energía para convertir el dióxido de carbono y el agua en glucosa más oxígeno. Después, muchas moléculas de glucosa se unen químicamente en la planta para almacenarse en forma de celulosa o ya sea almidón. Dentro de las clasificaciones tenemos los monosacáridos, que son carbohidratos como la glucosa y la fructuosa, que no pueden convertirse en azúcares más pequeños por hidrólisis. Los carbohidratos complejos están formados de dos o más azúcares simples unidas entre sí por enlaces de acetal. Los monosacáridos se clasifican adicionalmente, como aquí también lo tenemos en la imagen, en aldosas o cetosas. El sufijo osa designa un carbohidrato y los prefijos aldo y ceto identifican el tipo de grupo carbonilo presente en la molécula, ya sea un aldehído o una cetona. También tenemos presentes los oligosacáridos, un polímero de hasta 20 unidades de monosacáridos, que el cual, cuando se unen dos o más, se forman nuevos compuestos que se clasifican de acuerdo con el número de monosacáridos. Es decir, por ejemplo, dos monosacáridos enlazados forman un disacárido, tres trisacárido, y así lo tenemos y así lo podemos observar en esta imagen. Y bueno, como siguiente punto tenemos la representación de la estereoquímica de los carbohidratos con la predicción de Fischer, el cual es el que tenemos en la imagen. Como primer punto, para introducirnos un poco más a la representación de Fischer, podemos ver que en 1891 Emil Fischer sugirió su método basado en la predicción de un átomo de carbono tetraédrico en una superficie plana. Esto ya que en aquella época los carbohidratos eran muy difíciles de representarlos, ya que tenían numerosos centros espirales, lo cual se solucionó con la representación de Fischer. Aquí podemos ver un poco acerca de cómo podemos representarlo y cómo podemos, por llamarlo de alguna manera, leerlo, ya que es un método un tanto confuso a la hora de verlo. Por aparte de la rotación, en la representación de Fischer tenemos algo muy importante, y es que no podemos notarlo ni a 90 ni a los 230 grados, ya que eso cambia las propiedades de la molécula, o mejor dicho, reescribe otra molécula totalmente diferente a la que nosotros en un principio nos referíamos o nos queríamos referir posteriormente. La forma correcta es hacerlo con una rotación de 180 grados. Como consiguiente, el grupo fijo, para esta representación podemos elegir un grupo fijo, el cual en esta imagen es SHO, el cual el mismo, como su nombre lo dice, se va a quedar fijo, no se va a mover, mientras que los otros sustituyentes se podrán mover en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario, dependiendo de cuál sea el motivo por el cual lo rote. Y como el centro giral, en esta parte pusimos los principales pasos para determinar si un centro giral es R o S. Básicamente tenemos que asignar de la manera habitual las propiedades a los cuatro sustituyentes, numerándolos del 1 al 4. Como consiguiente, veremos el número 4 en la parte de atrás, y del 1 al 3 tendremos que ver hacia dónde giran. Si giran en sentido de las manecillas del reloj, lo denominaremos con la letra R, y si giran en sentido contrario a las manecillas del reloj, lo denominaremos con la letra S. Aquí tenemos un ejemplo del R2-fluorobutano, comparando los diferentes tipos de representaciones. De igual manera, la representación de Fischer es la que se encuentra en la posición en medio. Como siguiente tema, tenemos los azúcares D y L. Principalmente, este tema está separado en azúcares de tipo D y en azúcares de tipo L. Por una parte tenemos los azúcares de tipo D, que son todos los compuestos que tienen su centro chiral inferior apuntando a la derecha del grupo hidroxilo.
Como lo podemos ver en esta imagen, que tenemos 4 ejemplos, el cual su centro chiral inferior, más inferior que tiene un grupo OH o hidróxilo, que siempre está apuntando a la derecha, lo cual lo denomina como azúcares D. Y en contraparte tenemos los azúcares L, que son exactamente la contraparte de los azúcares D, ya que estos, en lugar de tener el grupo hidroxilo o el OH apuntando a la derecha, lo tienen apuntando a la izquierda. ¿Cómo lo podemos ver en la imagen? Lo cual nos da una idea de que son moléculas especulares, los azúcares L y los. Ahora bien, pasando al siguiente tema, pues tenemos la configuración de las aldosas, para lo cual se tiene que conocer que una aldosa es un monosacárido cuya molécula contiene un grupo aldehído. Esto quiere decir pues tiene un carbonilo en el extremo de la misma. Empezando por la primera clasificación, tenemos las aldotetosas, los cuales son azúcares de 4 carbonos y existen 4 aldoterosas estereosiméricas posibles, o más bien pues son 2 pares enantiómeros. Y este caso, pues, del lado izquierdo tenemos la de eritrosa y del lado derecho tenemos la de tetrosa, y pues esos son los 2 tipos posibles de esta clasificación. Después tenemos las aldopentosas, los cuales tienen 3 centros quirales, un poquito más complejo que el anterior, y pues tienen 8 estereoisómeros posibles o 4 pares de enantiómeros. Estas son las de ribosa, la cual pues tiene un constituyente importante del ARN, en este caso pues es el ácido nucleico. Está la arabinosa, que en este caso se encuentra en muchas plantas, la xilosa, que se encuentra en la madera, y la lixosa. Todos están ampliamente distribuidos en la naturaleza, a excepción de la lixosa. Y pues ahora bien pasamos a la última clasificación, que en este caso son las aldohexosas, los cuales tienen 4 centros quirales, un poco más amplio que las 2 anteriores, y por lo tanto tienen 16 estereoisómeros posibles u 8 pares de enantiómeros. En este caso, pues de izquierda a derecha tenemos la alosa, la altrosa, la glucosa, la cual es bueno recordar que es a partir del almidón y de la celulosa, y que también se encuentra ampliamente distribuida en la naturaleza. Tenemos la manosa, que igual está ampliamente distribuida en la naturaleza, la gulosa, idosa y la galactosa, que pues ella es a partir de resinas y pectinas frutales, que de igual forma se encuentra muy ampliamente en la naturaleza. Y por último tenemos la talosa. Y pues bueno, esos son los 3 tipos de las aldosas. Y Ahora hablaremos de las estructuras cíclicas de monosacáridos, los anómeros. Si los grupos carbonilo e hidroxilo están en la misma molécula, puede suceder una adición nucleofílica intramolecular, lo que conduce a la formación de un hemicital cíclico. Los hemicitales cíclicos de 5 y 6 miembros están relativamente libres de tensión y son estables. Entonces, existen muchos carbohidratos en equilibrio, de cadena abierta y cíclica. Un ejemplo, la pirinosa, que deriva de pirano, éter cíclico insaturado de 6 miembros, que se forma de la adición nucleofílica intramolecular del grupo OH en el carbono 5 al grupo carbonilo en carbono 1. Los anillos de pirinosa tienen una geometría parecida a una silla con sustituyentes axiales y ecuatoriales. Por convección, los anillos se presentan colocando el átomo del oxígeno del hemicetal en la parte posterior derecha. Por otra parte, tenemos a la furanosa, en un término colectivo para carbohidratos, que tiene una estructura química pentagonal, donde es un hemicital cíclico de 5 miembros. En comparación de la pirinosa, la furanosa resulta de la adición del OH en el carbono 5 al grupo carbonilo. Bueno, aquí tenemos las reacciones de los monosacáridos. Dentro de estas está la formación de ésteres, donde la esterificación se realiza tratando al carbohidrato con un cloruro de ácido o un anhídrico de ácido en presencia de una base. Un ejemplo, tenemos la alfa-D-glucopirinosa, se convierte en su éter pentametilcírico con la reacción iodo-metano. Por otra parte, tenemos la formación de glicósidos, que es un hemicital de un monosacárido con un alcohol y un catalizador ácido, produce un acetal llamado glicósido, donde el grupo OH es reemplazado por el
Aquí tenemos un ejemplo en pantalla. Por otra parte, tenemos la formación biológica de ésteres, que es la fosforilación, cuyo propósito es activar el grupo OH anomérico del azúcar y hacerlo un grupo saliente mejor en una reacción de sustitución nucleofílica por una proteína o un lípido. Tenemos la síntesis de Killian y Fischer, que consiste en el alargamiento de la cadena de una aldosa en un átomo de carbono. El grupo aldehído en carbono 1 del azúcar inicial se convierte en carbono 2 del azúcar de cadena alargada y se adiciona un nuevo carbono. Por ejemplo, una aldopentosa se convierte por la síntesis de Killian y Fischer en dos aldoxosas. Por otra parte está la degradación de Wolff, que es la parte contraria a la anterior que mencionamos, ya que esta corta por un carbono la cadena de la aldosa, esto es, el grupo carbonido aldehído de la aldosa primero se convierte en un nitrilo y la cianodrina resultante pierde HCN bajo condiciones básicas, el inverso de una reacción de adición nucleofílica. Continuando con el punto 25.7, los 8 monosacáridos esenciales para el ser humano. En este tenemos la L-fucosa, que es 6-desoxi-L-galactosa, la D-galactosa, D-glucosa y D-manosa. Aquí podemos apreciar sus sillas y su proyección de Fischer. Seguimos con el N-acetil-D-glucosamina, N-acetil-D-galactosamina, D-silosa y ácido N-acetil-D-neuramínico. Igual podemos apreciar sus sillas y su proyección de Fischer. Todos los monosacáridos esenciales se originan de la glucosa. Aquí podemos apreciar una visión general de las rutas biosintéticas para los 8 monosacáridos esenciales. Continuando con el 25.8, los disacáridos. En este caso les voy a hablar de la celobiosa y la maltosa. La maltosa es el disacárido obtenido por la hidrólisis del almidón catalizada por una enzima. Consiste de 2 unidades de alfa-D-glucopiranosa unidas por un enlace 1,4-alfa-glicósido. La celobiosa es el disacárido obtenido por la hidrólisis parcial de la celulosa. Consiste de 2 unidades de beta-D-glucopiranosa unidos por un enlace 1,4-beta-glicósido. Seguimos con la lactosa, la cual es un disacárido que se encuentra de forma natural en la leche y en la leche humana y en la de las vacas. Este exhibe mutarrotaciones y es glicósido con una unión 1,4-beta enlazado. Sin embargo, a diferencia de la celobiosa y la maltosa, la lactosa contiene 2 monosacáridos diferentes, D-glucosa y D-galactosa, unidos por un enlace beta-glicosídico entre el C1 de la galactosa y el C4 de la glucosa. Y para finalizar tenemos la sacarosa. Este es un disacárido que se produce en la hidrólisis 1 equivalente a la glucosa y 1 equivalente a la fructosa. Con frecuencia esta mezcla 1,1 de glucosa y fructosa es referida como azúcar invertido, valga la redundancia debido a que se invierten o se cambia el signo de la rotación óptica durante la hidrólisis de la sacarosa a una mezcla de glucosa fructosa. Los polisacáridos son carbohidratos complejos en los que decenas, cientos o miles de azúcares simples están unidos entre sí a través de enlaces glucosídicos. Los polisacáridos más importantes presentes en la naturaleza son el almidón, el glucógeno, la celulosa y el ácido hialurónico. La celulosa es muy importante debido a que la naturaleza la utiliza principalmente como un material estructural para impartir fuerza y rigidez a las plantas, y todos estos homopolímeros formados por glucosa. Ahora bien, pues tenemos algunos otros carbohidratos importantes, que en este caso pues es el azúcar desoxi, más común, que es la 2-desoxirribosa. Y se tiene que recordar que los azúcares desoxi tienen estructuras con un átomo de oxígeno faltante. Esto es ya que se reemplaza un grupo OH por un H. Y pues un monosacárido encontrado en el ADN, o sea, en el ácido desoxirribonucleico. Y pues se tiene que notar que el 2-desoxirribosa existe una disolución acuosa con una mezcla compleja en el equilibrio de formas fumosa y piranosa. Y otro ejemplo sería la N-acetilamida, derivada de la D-glucosamina, que es la unidad del monosacárido por medio del cual se prepara quitina. Y pues esta sirve para el cascarón duro que protege a los insectos y a los crustáceos.